Bendiciones, bendiciones, shalom, shalom, saludos a todos los que están escuchando los audios y estamos compartiendo esta versión que es la Sefer Dabar Aleph Tav actualizada, una versión que está con palabras en hebreo, bien adaptada al hebraísmo, y vamos ahora mismo leyendo el Evangelio de Marcos o Mordecai. En el capítulo 15 vamos a comenzar esto con una oración. Padre eterno, te damos gracias, nuestro Elohim todopoderoso, por todas tus misericordias. Gracias por ser tan bueno, gracias por tu palabra, gracias porque nunca nos has fallado. Gracias por estar siempre con nosotros, por cuidarnos, por protegernos en este día y todo el tiempo, Padre. Gracias por los alimentos, por lo que nos has proveído, por el trabajo. Gracias por todo, Padre eterno. Bendice a las personas que están escuchando estas palabras. Que sea el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, guiándonos a través de estas escrituras, y ponemos este tiempo de lectura en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Dice el capítulo 15 de Marcos: y al llegar la mañana, los principales de los sacerdotes, junto con los ancianos y los escribas de la Torá, todo el Sanedrín, se reunieron y ataron a Yeshua con cadenas y se lo llevaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él respondió diciendo: tú lo has dicho. Y los principales de los sacerdotes también hicieron acusaciones contra él. Y Pilato volvió a preguntarle: ¿no vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Yeshua no respondió nada más, y a Pilato se asombró. Y durante la celebración, Pilato acostumbraba a soltar un prisionero, cualquiera que la multitud pidiera. Y había un hombre llamado Barrabá, que significa hijo de Abba, que estaba en prisión junto con unos rebeldes que habían cometido asesinato durante una insurrección. Y cuando la multitud vino a él a pedirle que hiciera lo que usualmente hacía durante este tiempo, él les preguntó: ¿quieren que suelte para ustedes el rey de los judíos? Porque él se dio cuenta que por envidia los principales de los sacerdotes le habían entregado. Pero los principales sacerdotes agitaron a la multitud para que, por el contrario, soltara para ellos a Barrabá. Y Pilato de nuevo les dijo: entonces, ¿qué debo hacer con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? Y ellos gritaron: clávalo en el árbol, en el madero. Y él les preguntó otra vez: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron más alto: clávalo en el madero. Y Pilato, deseando contener a la multitud, le soltó a Barrabá e hizo que azotaran a Yeshua, y después lo entregó para que lo clavaran a un madero. Y los soldados le llevaron adentro del palacio, esto es, el edificio de mando, y llamaron a todo el batallón, y ellos le vistieron de argamán, es decir, de púrpura, y entretejieron con ramas de espinas una corona, la cual pusieron en su cabeza, y empezaron a decirle: Shalom al rey de los Yehudim. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupieron y se arrodillaron frente a él, burlándose como si le adoraran. Y cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron el manto de argamán, de púrpura, y le pusieron sus propias vestiduras de nuevo, y se lo llevaron para ser clavado en la estaca de ejecución. Y un hombre que pasaba, y él regresaba del campo, y su nombre era Sirén, Simeón el Curiní, ciudad de Sirene, el poderoso, el padre de Alejandro y Rufo, y le forzaron a cargar el madero. Y ellos llegaron a un lugar llamado Galgaleta, que significa cabezas. Hay un texto aquí, dice en texto hebreo, que es Magón Gulgelot, que es Gólgota, lugar de colgar personas condenadas a muerte. Y le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y cuando ellos le clavaron a la estaca, dividieron sus vestiduras y dejaron caer las piedritas para tomar decisión, para tomar cada uno de lo que debía de tomar. Era la tercera hora, es decir, las 10 a.m., cuando le clavaron al madero, y sobre su cabeza la acusación escrita de los cargos contra él decía: Rey de los judíos, o Melech ha-Yehudim en hebreo.
y con él ejecutaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió el escrito donde dice: él fue contado entre los transgresores. Isaías 53:12. Y los que pasaban lanzando insultos a él, meneando la cabeza y diciendo: ajá, así que puedes destruir el templo y puedes reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja del madero. Y así también los principales de los sacerdotes y los escribas de la Torá hicieron burla de él, diciendo el uno al otro: él salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. El Mesías, el Melec de Israel, descienda, que baje de la estaca. Si vemos eso, entonces le creeremos. Hasta los hombres que estaban clavados en él le insultaban. Y cuando llegó el momento 6, a las 6 hubo, es decir, de 2 a 3 p.m. hubo una oscuridad y cubrió toda la tierra hasta el momento 9, es decir, la caída del sol. Y cuando la hora 9 llegó, gritó Yeshua a gran voz diciendo: Elahi, Elahi, lemech shebactani, es decir, que en hebreo es: Eli, Eli, lamach sabachthani, es mi Elohim, ¿por qué me has abandonado? Eso está en el Salmo 22:1. Y escucharon los hombres que estaban allí, y algunos dijeron: he aquí, a Elías él llama. Y uno corrió y mojó una esponja en vinagre, Salmo 69:21. Lo puso en una caña y le dio a beber diciendo: esperen, veamos si Elías viene para bajarle. Y Yeshua dio una gran voz y entregó su ruaj. Y el velo, es decir, el parojé del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y cuando el centurión que estaba frente a él vio que había entregado su ruaj, dijo: este hombre era Ben Ha Elohim, es decir, hijo de Elohim. Y también había allí unas mujeres que mirando desde la distancia, entre ellas estaban Miriam de Magdala y Miriam la madre de Jacob, el joven, Yoshi y Shalomit, quienes cuando él estaba en Galilea también les siguieron y les sirvieron. Y muchas otras mujeres que estaban allí habían subido con él a Jerusalén. Y el tiempo del atardecer llegó, puesto que era el día de la preparación, el Erev Shabbat, es decir, el inicio del día de reposo. Y Yosef de Ramataim, un miembro prominente del Sanedrín, que es de la corte antigua judía, quien él mismo estaba esperando el reino de Elohim, y lleno de fuerzas fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Y Pilato estaba asombrado de escuchar que ya estaba muerto, y llamó a un centurión y le preguntó qué tiempo tenía de muerto. Y cuando el centurión se enteró que Yeshua estaba muerto, le dio el cuerpo a Yosef. Y Yosef compró una tela de lino, y después de bajar a Yeshua, lo envolvió en la tela de lino y lo sepultaron en la tumba que había sido excavada en una roca. Y rodaron una piedra contra la entrada de la tumba. Miriam de Magdala y Miriam la madre de Yosí vieron dónde le habían sepultado. Amén. Entonces esto es la muerte ya de nuestro Mesías Yeshua, el momento más trágico. Para algunos fue un momento difícil, un momento inolvidable, pero tenía que pasar todo esto, como dice, para que se cumplieran lo escrito en los escritos, ¿verdad? En la Torá y en los escritos. Tenía que ser necesario, ¿verdad? La muerte de nuestro Mesías Yeshua. Y esto fue lo que pasó. Entonces vea cómo lo clavaron, cómo se burlaron de él. Pero eso dice que cuando él venga, hasta los que lo traspasaron le verán, dice. Todas estas personas muchos van a ver, y ahí sí van a creer en este Mesías, que es nuestro Mesías Yeshua. Entonces vemos cómo él murió antes del día de reposo. Era necesario que muriera ese día para que se cumpliera la profecía. Ya bueno, pues este es el mensaje que pusieron el rey de los judíos en otra versión, la versión que leímos de Mateo, del Evangelio de Mateo. En el momento que Mateo escribió, dice que lo escribieron en griego y en arameo, y en griego y en hebreo.
para que todos los que lo vieran pudieran entender. Entonces vemos estas palabras que Yeshua pronuncia: ¿por qué me has abandonado, mi Elohim, mi Elohim? Esto tiene un significado muy muy importante. Los que saben, pues han investigado, saben lo que significa. Entonces estas son las palabras de nuestro Mesías Yeshua. Gracias Padre, gracias Yeshua por la salvación que nos has dado. Gracias por haber ido en ese lugar en vez de nosotros, haberte hecho maldición por nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que morir en esa cruz, en esa estaca, en ese árbol, en ese madero. Pero fuiste tú y entregaste tu vida. Gracias por esa salvación, gracias por ese plan divino, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por ser ese que fue allí para hacer expiación por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Gracias por derramar toda tu sangre y que fuéramos parte de miembros de tu cuerpo, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo. Bendice por siempre las personas que están escuchando estos audios, que puedan entender, Padre eterno, lo que tú nos estás diciendo a través de tu palabra. Gracias por estos escritos que nos has dejado para nosotros poder ver con claridad todo lo que sucedió, todo lo que ha pasado, y saber que estamos aún esperándote a ti, Padre. Gracias que el día que tú vengas podamos verte y irnos contigo con esa alegría, con ese gozo, Padre eterno. Gracias por todo, Adonai. Bendícenos siempre en todo momento, guárdanos, protégenos. Igualmente bendecimos por siempre tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.